Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de MBA Señal 360. En esta ocasión estamos muy contentas de estar acá con la artista Livia Posada. Ella es artista y médica cirujana que tiene más de 20 años de experiencia y de trayectoria en el campo de las artes. Es una artista multidisciplinar. Una de sus técnicas, digamos, más frecuentes es la instalación, y en este momento nos hallamos dentro de esta instalación de Livia en la exposición Dramaturgias de la Existencia Sobrevivir. Se llama Gravedad Relativa y es parte de la serie Líneas Rojas. Entonces, Livia, te agradecemos mucho por estar con nosotros en este espacio. Cuéntanos cómo estás. Muchas gracias por la invitación. Rico estar aquí conversando con ustedes. Me alegra mucho. Bueno, Livia, yo quisiera empezar hablando de esta obra específicamente sobre las sensaciones que uno tiene al llegar al espacio. Me parece que es incluso uno de tus intereses más frecuentes, porque te veo cuando llegan de pronto las personas a la obra, las personas que frecuentamos el museo. Te interesa un poco saber sobre esa percepción, y yo creo, la mía personalmente, fue como si estuviera en una carnicería, ¿cierto? Y recuerdo que me dijiste, no tienes que ver la sangre para saber que está ahí. Entonces quiero hablar un poco de esta diferencia en tu trabajo entre presentar y representar las cosas. Tú has dicho que tú no representas, que tú presentas, porque apelas a la memoria sensorial y psicológica de las personas. Y pues eso es lo que pasa, no vemos cuerpos, pero lo asociamos de inmediatamente con cuerpos o con sangre. ¿Cuál es tu intención detrás de eso, detrás de esa ausencia? Bueno, mencionaste hace un momento que uno de los lenguajes que me interesa a mí sobremanera es el lenguaje de la instalación, pero sobre todo es la creación de un espacio, la creación de espacios donde se pueda tener una experiencia, donde yo reúno con una serie de elementos que crean un espacio distinto a la galería o al museo, dentro del museo mismo o dentro de la galería misma. Estos espacios están muy referidos a los espacios clínicos hospitalarios, espacios que son, digamos, fundados en una racionalidad, en elementos o bases científicas. Entonces tú entras a un espacio de estos y lo ves blanco, aséptico, muy medido, muy preciso, muy pensado. Está la retícula en la pared, que es un elemento, una constante, digamos, en muchos de mis trabajos. Esa retícula que alude obviamente al baldocín hospitalario, al baldocín de los quirófanos, pero también a la retícula cartesiana, a esas retículas racionales científicas. Y dentro de esos espacios se desarrollan cosas que atienden o que nos hablan más de lo visceral, de lo orgánico, de lo biológico, del drama que significa la existencia, ¿no? Y ahí lo conecto con la exposición de la cual hace parte esta pieza. Tú mencionabas que está la sangre, pero no está representada. Sí. Yo hablo de cuerpo, hablo de vida, hablo de existencia, hablo de esas contradicciones que plantea la existencia humana, de la fragilidad de la existencia humana, pero eludo de muchas maneras la representación directa. Entonces propongo el espacio como una zona de experiencia, digámoslo así, como un área de experiencia, pero esa experiencia es completada con la memoria sensorial, corporal, psíquica, emocional de las personas que ingresan a estos espacios. Esas memorias que se han acumulado en el paso por los espacios clínicos y hospitalarios, a los que todos los seres humanos estamos, digamos, impelidos en algún momento de la vida a habitar, pues ahí nacemos casi todos, por lo menos en esta cultura occidental. Y propongo entonces el espacio como una especie de disparador de reflexiones, de emociones, de memorias,
que al mismo tiempo catapultan o propician la reflexión y el pensamiento. Y a mí me gustaría ahondar en esa idea de la contradicción de la que hablabas en principio, la retícula, todo como tan cuadriculado, que al fin y al cabo pues la medicina parece muy exacta, pero no lo es. Dijiste en alguna ocasión que no lo es y te escuché como diciéndolo porque cada cuerpo es diferente, cada sujeto es diferente. Exacto. Y yo lo relaciono, o sea, siento que es básicamente una imagen de algo que estamos viviendo o que creo que cada vez es más fuerte, y es como la imagen, la superficie, como que retrata, no sé si tampoco, lo que hay en realidad en el interior. Hay veces escucho decir cosas como que los seres humanos somos mejores en concepto o en la imagen o en lo que aparentamos ser, pero cuando ahondamos en eso, en realidad no podemos tocarlo, pues, o no estamos dispuestos a hacerlo más que no poder tocarlo, ¿cierto? Y a pesar de que estamos en algo que podría ser como un espacio hospitalario, creo que esa misma metáfora se aplica a la vida misma. ¿La ves así de alguna forma también? Sí, ¿O no? Aquí hay una contradicción grande, pues tal vez es la sensación que tuviste al principio, que crees estar entrando a un espacio muy hospitalario, pero de pronto te sientes metida en una carnicería. Y empiezas a recorrer la pieza, esta pieza que se llama, pues que yo he titulado Gravedad Relativa, sí. Y ves esta serie de básculas. Son básculas que vienen del entorno popular, son básculas que se usan para pesar carne, para pesar alimentos en plazas de mercado, en mercados populares, que funcionan a partir de la gravedad y de la noción de peso. Entonces empiezas a recorrer el espacio y te das cuenta que en estas básculas, en vez de números, lo que hay es palabras, una serie de palabras y de conceptos. En la parte superior y en la parte inferior, otra serie de palabras que oscilan entre izquierda, derecha, left, right y wrong, sí. Que marcan direcciones y arriba, pues sí, que juegan con esas palabras que hay arriba, que son humanidad, esta humanidad, crueldad, horror, brutalidad, barbarie, despojo, indiferencia, autoritarismo, democracia, historia, geografía. Entonces, lo que, digamos, estoy planteando acá es más que respuestas, son preguntas en el sentido de cuánto peso, cuánta gravedad le asignamos ahora, hoy, contemporáneamente, tomando lo que tú dices de superficialidad y profundidad. Sí. ¿Cuánto peso, cuánta profundidad, cuánta gravedad, cuánta seriedad le estamos asignando a estos conceptos que han fundamentado la noción de humanidad y de civilización? Entonces, pareciera que mientras más inteligentes somos y más posibilidades, digamos, tecnológicas tenemos, más bárbaros podemos ser también, más impelidos hacia la barbarie podemos estar, más impelidos hacia la indiferencia, a la apatía, a la crueldad, a la codicia por encima de muchas otras cosas. Entonces uno entra a este espacio y se siente metido ahí, o sea, se siente de alguna manera partícipe, sí, de todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, apuntan muchas de las reflexiones hacia allá. Antes de hacerte una pregunta sobre eso de ser partícipe, quería saber si el concepto que más pesa en ti puede ser el de humanidad, de todos los que están acá. En muchos sentidos sí, porque mi trabajo todo está atravesado por esa pregunta. ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa ser un ser humano mujer o vivir humanidad en un cuerpo de mujer? Sí. ¿Cómo se fundamenta esa noción de humanidad? Porque en el ejercicio médico todo el tiempo, o por lo menos a mí siempre me cuestionaba eso, porque el paciente cuando entra a los espacios hospitalarios
en muchos sentidos se convierte en un objeto Sí. que debe ser medido, tasado, tratado, operado. Y siempre me preguntaba dónde queda, cuál es el lugar de la humanidad de ese sujeto que viene ahí y se vuelve simplemente un cuerpo. Ya. Entonces esa era una de las preguntas que siempre ha estado ahí presente y que han originado muchos de mis proyectos. Entonces es una constante, es una pregunta constante sobre la noción de humanidad. Ahora cómo se ha ido transformando, lo que significa hoy en día, cuánta seriedad le asignamos a este concepto, a esta palabra, cuánto peso tiene para nosotros hoy esa noción cuando vemos que es posible arrasar en minutos, en segundos toda una población o un grupo humano sin ningún miramiento, con cero empatía y después es posible decir que se hizo de una manera inteligente. Ajá. Entonces toda esa serie de contradicciones que atraviesan también la pregunta por la noción de humanidad son de todo mi interés. Y como tomando esa idea de partida, en esta obra otra de las sensaciones que yo tuve era como algo más colectivo, y has hablado antes del cuerpo colectivo, no sé si hay alguna relación con esto, pero yo no me imagino un cuerpo, yo me imagino varios cuerpos. Exacto, como multitud, sí. Como muchos, como cuando uno ve pilas de cuerpos, pero pues no sé si de alguna forma esa era la intención, y tú has estado muy interesada en esa tensión de individuo y de colectivo. Sí. En esta obra entonces, ¿el individuo dónde está? ¿O es cuando nos paramos aquí que nosotros somos ese individuo presente? O... Claro, tú entras al espacio como una persona, como un individuo, pero empiezas a entender que haces parte, pues que no estás solo, que por más en el centro que queramos estar hoy en día, con toda esa cosa del algoritmo, las redes sociales que nos hace creer que somos el centro del mundo todo el tiempo, cada uno de nosotros, empiezas a entender que eres parte de algo más amplio, que tu cuerpo no está aislado, que está en conexión con otros y que tu cuerpo hace parte de un cuerpo colectivo. A mí esa noción de cuerpo colectivo, de cuerpo social, de cuerpo político, de un cuerpo más amplio, del cual cada uno de nosotros es un fragmento o una parte y es un síntoma y una entidad al mismo tiempo cargada de signos. Ese cuerpo también es un cuerpo que está todo el tiempo hablándonos, del cual hacemos parte y que al mismo tiempo está pleno de signos y de síntomas que nos hablan de la historia, de la contemporaneidad, de lo que nos está pasando, de lo que nos está aconteciendo como humanidad. Sí, pero a pesar de que hay una sensación de colectivo, también hay una sensación interna constante de lo que hablábamos ahora. Cada día nuestro mundo, mucho como potenciado por las redes sociales, hace que nuestra percepción del mundo se vuelva más limitada. Claro, hoy estamos en la posibilidad de vivir en burbujas algorítmicas, digitales, cero contacto con el otro, cero posibilidad de disenso, porque te cancelan, te anulan, te eliminan si disientes. Cada vez es más difícil la discusión inteligente, el intercambio de ideas, la posibilidad de entender que el otro puede pensar diferente a mí y podríamos llegar a ampliar nuestros horizontes si oímos de verdad al otro, si nos escuchamos los unos a los otros. Esas cosas también erosionan tanto la noción de democracia como la noción de humanidad. Entonces, sí, aquí estamos, pues, cuerpos solos, cuerpos independientes, cuerpos individuales, pero todos somos una masa más amplia, un cuerpo más amplio, que está tocado, que está dolido, que está afectado por todas estas preguntas y estas nociones que plantea esta obra. Esta obra, tú mencionabas ahora antes de que se empezara a grabar, sí. Preguntabas por lo de las líneas rojas, porque esta obra pertenece a una serie que se llama Líneas Rojas. Es una serie de proyectos en los que estoy trabajando
en las que me hago preguntas también sobre esto de lo que significa hoy, o lo que ha dejado de significar el concepto de línea roja, de zona roja, de área roja. En medicina también existen unas líneas rojas y unas zonas rojas que hacen diferencia entre lo que está estéril, aséptico, lo que está biológicamente, digamos, descontaminado. Pero en lo social, en muchas áreas de lo social y de lo político también existe esa noción de línea roja, de la idea de no cruzar la línea roja. Una línea roja que es como una frontera, un límite, sí, que solía ser infranqueable, unos límites que era en los que todos teníamos, digamos, unos acuerdos hechos sobre la importancia de esos límites, pero sobre todo sobre la importancia de no sobrepasarlos. Y en lo que estamos viviendo a nivel mundial, en lo que estamos viviendo nosotros como nación también, vemos que esos límites, esas líneas rojas cada vez importan menos, cada vez tienen menos peso, cada vez tienen menos gravedad, cada vez tienen menos seriedad, y cada vez vemos cómo se pasan una y otra vez sin importar lo que sigue allá. Pasar la línea roja es entrar a una zona de peligro, de riesgo, de daño, ¿sí? Sí. Es romper unos acuerdos fuertes que sustentan muchos valores, pero que pareciera que hoy eso ya no importa. Cada vez es más superficial, más light, más deleznable, más sin valor, más sin peso, más sin gravedad. Sí. Y por eso ahorita también hablábamos sobre estas, ¿cómo se llaman? Las agujas que ya parecen es como espadas, o lanzas. O sea, como algo más violento. La idea también viene como... Sí, hay esas básculas están intervenidas, ¿cierto? En vez de tener la aguja roja que sí, usualmente trae la báscula, pues como este objeto popular, yo sustituí esas agujas que son pequeñas y rojas y que están adentro. Entonces ahora lo que hay es unas agujas afuera que parecen más unas lanzas, unas espadas que tienen ellas mismas, que son puntiagudas, que tienen esa potencia de causar daño, ¿sí? Al tiempo que están señalando direcciones, señalan a la izquierda, señalan a la derecha, otras de las básculas señalan al mismo tiempo a la derecha y a la izquierda, pero abajo está la palabra derecha e izquierda, a veces se corresponden, a veces no, entran en contradicción. Entonces también hablo ahí o planteo una pregunta más bien, o preguntas en torno a cómo orientarse hoy en día, ¿cierto? Si estamos yendo de polo a polo, si todo el tiempo, pues si lo que está primando hoy en día es el populismo y la polarización, sí, ¿cómo es posible orientarse como ser humano consciente, pensante, reflexivo, crítico? ¿Cómo es posible? ¿Cómo sería posible orientarse en terrenos tan resbaladizos, en arenas tan movedizas y tan manipulables y manipuladas? Ya casi no tenemos tiempo, pero hay una idea y una pregunta que no quisiera dejar escapar, porque sabemos que el arte, y lo has expuesto aquí mientras hablamos, plantea preguntas, o sea, estas son preguntas que tú te haces constantemente. Claro. Y que creo que quieres que otras personas también se pregunten al respecto o se hagan preguntas diferentes. Yo quisiera saber un poco sobre tu percepción como del arte y de las personas que lo ven y que lo viven, porque creo que eso te interesa bastante. Lo toqué pues como al principio, claro, brevemente, claro, pero sí creo que te interesa mucho que se entiendan, o que se entiendan los elementos y que esto no termine siendo como una idea en el aire, como creo yo que puede pasar muchas veces. Sí, he pensado bastante en eso. Sí. Para mí el arte ha sido una manera de pensar, de pensarme, de pensar el mundo, de entender la realidad o tratar de entenderla, de un ejercicio de búsqueda de preguntas y de posibles respuestas, un ejercicio de reflexión.
un ejercicio que me ha permitido, comunicar medicina y vida propia, individual, colectiva, familiar, mi historia como mujer, como dentro de la historia de las mujeres también. Sí. A mí me interesa el arte cuando plantea preguntas. A mí no me interesa el arte como entretenimiento. Hay otros artistas que pueden hacerlo, pero a mí no me interesa como el arte que te devuelve el espejo y te contempla y te refuerza en tus creencias, sino el arte que sacude. El arte que sacude, el arte que plantea preguntas, el arte que te interroga, que te incomoda. Sí. Que te incomoda y que te hace preguntar ¿por qué me incomoda esto? Pienso que hay ahí un potencial muy grande. Es el tipo de cosas que me interesa. Puede que esté a la moda, puede que no esté a la moda, pero poco cuidado me toma eso, pues eso me tiene sin cuidado. Sí. Pero es eso, pues una pieza, un ejercicio desde el arte que amplíe la reflexión, que posibilite ampliar el horizonte de pensamiento, que posibilite la profundización, pues lo profundo, lo reflexivo, que nos haga pensarnos como humanos y hacernos preguntas. Que ahora es más difícil. Que cada vez es más difícil porque cada vez, pues con toda esta revolución digital que tenemos, con todo esto de las redes, con los algoritmos, con todo esto cada vez estamos más impelidos a lo superficial, sí. Más impelidos a la superficialidad, a la rapidez, a lo fácil, a lo que se traga. No sé si se digiere, yo diría más bien que se traga, fácil, rápido, y a que nada nos incomode, que todo nos dé placer y nos contemple y nos refuerce en cosas que creemos que son nuestras verdades. Bueno, qué buena reflexión para cerrar este espacio. Gracias. Muchas gracias, Lidia, por esta conversación, por haber venido acá, por regalarnos la oportunidad de presenciar pues, esta obra. Y muchas gracias a ustedes por haber escuchado este episodio. Recuerden que nos pueden sintonizar en Spotify, en YouTube y en la emisora de la Cámara de Comercio los domingos, y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Museo de Antioquia. Hasta una próxima.